Al ver las multitudes, subió al monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos, y se puso a enseñarles diciendo: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Dichosos los afligidos, porque ellos serán consolados. Dichosos los afables, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por ser justos, porque de ellos es el reino de Dios. Dichosos seréis cuando os injurien, os persigan y digan contra vosotros toda suerte de calumnias por causa mía. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, pues también persiguieron a los profetas antes que a vosotros. Hace casi 2000 años, Jesús de Nazaret pronunció estas palabras en este lugar, en arameo, la lengua de las gentes de esta región. Los versículos que acabamos de oír se llaman las bienaventuranzas. Dan comienzo al Sermón del Monte y pueden servir como idea de conjunto de casi la totalidad de la enseñanza cristiana. El cristianismo es una religión basada en las enseñanzas de un hombre, Jesús, conocido como Cristo o Salvador. Hoy existe cierta controversia entre los historiadores y la Iglesia cristiana, e incluso dentro de la propia Iglesia, en lo relativo a quién fue Jesús realmente. Puede haber sido un ser sobrenatural, el Hijo de Dios, tal como enseñan la mayoría de las iglesias cristianas. O puede haber sido sencillamente un hombre, santo desde luego, un hombre inspirado por Dios, como Buda o Mahoma o los antiguos profetas. Algunos historiadores y también ciertos cristianos, como los unitarios, creen que es verdad lo último. Pero una cosa es cierta: las enseñanzas de Jesús han ejercido desde su muerte una influencia en el mundo mayor que la de cualquier otro ser humano. Esas enseñanzas se basan en el amor, la compasión, la justicia, la pureza de corazón y el amor de Dios y su búsqueda. Son como el fundamento del cristianismo y constituyen las bases para llevar una vida entregada a la bondad y la misericordia. Cristianismo, el camino de la bondad y la misericordia. Creo que es un principio básico del cristianismo, que la divinidad de Dios está en el hombre. Y muchísimos de los aspectos de Jesús, el Cristo, el Salvador, están en el hombre también. Decimos que los seres humanos son hijos de Dios, herederos de Cristo, hermanos de Jesús. Es esa realidad la que nos da, en parte, la capacidad para intentar salir del pecado y del mal. La mayoría de los cristianos expresan sus creencias en antiguos compendios de la fe cristiana. Uno de ellos es el Credo de los Apóstoles. Este fue elaborado en el siglo III después de Cristo por cristianos primitivos para salvaguardar creencias ortodoxas o verdaderas. Estas creencias afirman que los cristianos creen en un solo Dios, Creador y Padre de todo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra. Y creen que Dios se hizo hombre en su Hijo, Jesucristo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creen que el nacimiento de Jesús y su resurrección de entre los muertos son un milagro. Fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de María la Virgen.
Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de nuevo. Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Creen que con estos milagros Dios mostraba a la humanidad el camino de nuestra salvación. Volverá para juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Para los cristianos, la Biblia, las Sagradas Escrituras, revela la historia del amor de Dios a los seres humanos y cómo está simbolizada por la vida de Cristo. La Biblia está dividida en dos grandes partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es el libro sagrado de los judíos y data de antes de Cristo. El Nuevo Testamento se desarrolló a partir de los dichos y relatos de Jesús y los escritos de los apóstoles, sus discípulos. Algunos cristianos, llamados fundamentalistas, creen que la Biblia es verdad al pie de la letra, que cada palabra fue divinamente inspirada y que no tiene cabida la interpretación. Otros cristianos más liberales creen que buena parte de la Biblia es metafórico-catequética, que es necesaria la interpretación para determinar el mensaje contenido en muchos versículos. 4 libros del Nuevo Testamento se llaman Evangelios. Son relatos especiales sobre Jesucristo y revelan muchas enseñanzas dadas por Jesús a sus seguidores. Algunos han planteado cuestiones como qué enseñanzas de los evangelios fueron realmente pronunciadas por Cristo y cuáles proceden de los padres de la Iglesia primitiva que interpretan las enseñanzas de Jesús. Thomas Jefferson, gran paladín de la libertad religiosa, planteó la cuestión en sus cartas a John Adams en 1814. Escribía: En el Nuevo Testamento existe evidencia interna de que partes de él han salido de un hombre extraordinario y que otras son obra de mentes muy inferiores. Deberíamos atenernos solo a los evangelistas, seleccionar, incluso de ellos, solo las auténticas palabras de Jesús. Hallaríamos que queda el más sublime y benevolente código de moral que jamás se haya ofrecido al hombre. El descubrimiento en Israel en 1945 de los manuscritos del Mar Muerto planteó otra posibilidad: que algunas de las enseñanzas de Jesús tuvieran su origen en los esenios, una celosa secta judía que tenían un asentamiento en el lugar actual de Qumrán, a orillas del Mar Muerto. Algunos de los textos de los manuscritos se remontan a antes de Cristo y, sin embargo, contienen enseñanzas atribuidas a él. La causa de la controversia es la posibilidad de que la Iglesia cristiana primitiva interpretara y añadiera a las palabras y obras de Jesús para dar la impresión de poder sobrenatural lo que no existió en el hombre histórico. Si Jesús fue simplemente humano, entonces el gran poder que desplegó era sencillamente resultado de sus extraordinarias cualidades humanas más que de cualidades sobrenaturales. La moral de los cristianos se basa en la ley del amor, comunicada por Dios a Moisés y a los israelitas, y reafirmada por el propio Jesús, que dijo: Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ama al prójimo como a ti mismo.
Toda la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas dependen de estos dos mandamientos. Esta ley de la compasión es la base para reconocer a un cristiano sincero. El mismo Jesús dice que sus seguidores entrarán en el reino eterno si puede decirles: Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui emigrante y me acogisteis. Estuve enfermo y me visitasteis. Y por eso los cristianos realizan actos de servicio, porque Jesús dijo: Cuando lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Esta es la gran dignidad de los seres humanos. Son realmente una manifestación de lo divino y así, hacer daño a un ser humano es hacérselo al mismo Dios. Y por eso dice Jesús que lo que le haces al menor de estos me lo has hecho a mí, porque Él es la realidad más profunda, es su naturaleza divina de Cristo de cada ser vivo. Id al mundo entero y proclamad la buena noticia a toda la creación. El que crea en ella y se bautice, se salvará. Los cristianos creen que el bautismo es el signo visible de su ingreso en la comunidad cristiana. The servant of God, Aaron, is baptized in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. El santo judío radical Juan el Bautista creía que el reinado directo de Dios era inminente. Como preparación, sus seguidores se purificaban ritualmente mediante el bautismo de agua. Jesús recibió su vocación de Mesías en su bautismo cerca de este lugar del río Jordán. Así, por medio del bautismo, los cristianos creen que nacen de nuevo o reciben el despertar espiritual por el poder místico de la muerte y resurrección de Cristo. Los cristianos creen que el máximo símbolo místico de la divinidad de Cristo que se les ha otorgado es la Cena del Señor, llamada a menudo Eucaristía o Acción de Gracias. Al reunirse para participar en la ceremonia de la Eucaristía, los cristianos celebran su unión con Cristo. Por todo el mundo, en las asambleas cristianas, repiten las palabras de Jesucristo dichas a sus apóstoles, los primeros 12 seguidores de sus enseñanzas, la noche antes de morir. En aquella ocasión, tomó pan y vino en sus manos y dijo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Podríamos distinguir dos cosas, una actitud religiosa y una religión para inducir a la actitud religiosa. Lo esencial, desde luego, es la actitud religiosa, porque eso es lo que se ajusta a la realidad. Es una forma de ser o de relacionarse con la realidad última del universo, que es el misterio último del que emerge todo. Es esencial para llevar una vida humana real, auténtica y genuina, que mantenga alguna relación con este misterio, y esa relación es realmente lo que pretendemos en el plano más profundo mediante la oración. La oración es sencillamente relacionarse con la realidad última, la consideres como personal o como impersonal. Jesús pasó su vida en Palestina. Viajó desde el Mar Muerto en el sur al Mar de Galilea en el norte, predicando la palabra de Dios y congregando seguidores por el camino. Pasó tiempo en Jerusalén. La vieja ciudad amurallada conserva todavía un sabor bíblico.
Muchos de los lugares asociados a la vida de Cristo se hallan cerca de aquí. El Monte de los Olivos, el huerto de Getsemaní, cerca de donde se celebró la última cena. El Muro de las Lamentaciones, parte del segundo templo de los judíos que Jesús, sin duda, visitó y donde aprendió de los rabinos. También en Jerusalén se hallan las 14 estaciones del Vía Crucis. Se cree que son los lugares de los acontecimientos que precedieron a la muerte y resurrección de Jesús. Están localizados a lo largo de la Vía Dolorosa, en la vieja ciudad amurallada. ¿Existe alguna duda sobre la precisión histórica de la localización exacta de estos acontecimientos? Pero tuvieron lugar en la ciudad antigua, y los peregrinos cristianos han seguido este recorrido durante cientos de años. La primera estación está donde se cree que Jesús fue juzgado por los romanos por sus enseñanzas religiosas y políticas. Fue condenado y azotado en la segunda estación. En la tercera, cayó por primera vez mientras llevaba la cruz a la que iba a ser clavado. Las 5 últimas estaciones donde Cristo fue crucificado están ubicadas en la Basílica del Santo Sepulcro. Los acontecimientos de la crucifixión y entierro están representados en este mosaico en la pared de la iglesia. Peregrinos de todo el mundo vienen aquí a visitar el sepulcro. Tras la muerte de Jesús, el cristianismo comenzó a propagarse. Id, pues, y enseñad a todas las naciones. La riqueza de las tradiciones del cristianismo se debe en gran parte a las numerosas culturas con las que ha entrado en contacto. Es la religión predominante en Europa y en extensas áreas de América del Norte y del Sur. A medida que se propagaba, cada cultura que el cristianismo abrazaba añadía su propia impronta a los rituales originales. Actualmente, solo en los Estados Unidos están representadas una gran variedad de tradiciones. En un extremo del espectro se encuentran las tradiciones contemplativas o monásticas, que se remontan al siglo III o IV y practicadas todavía por un pequeño número de cristianos, principalmente católicos. La meta hacia la que constantemente caminas, pero que jamás alcanzas, es cierto sentido de unión con el ser último, al que yo llamaría Dios. Y es una revelación constante, supongo, el movimiento del Espíritu en mi propia vida para mostrarme a mí misma, como un reflejo exacto, donde me veo a mí misma reflejada en Cristo, que es el paradigma de la revelación de Dios. Aquí, monjes y monjas renuncian a las comodidades de la vida mundana para seguir una experiencia personal de la naturaleza de Cristo, que ellos creen que reside en cada persona. Pero por diversas circunstancias históricas, la tradición viva de la vida contemplativa desapareció de la mayoría de las tradiciones cristianas. Y cuando la tradición viva desaparece, el único camino después para que la gente se comporte bien es amenazarles o hacer leyes, mientras que todo el propósito de una ley es servir de apoyo a la vida. La vida trasciende la ley, y desde luego, como dice Pablo, los cristianos no tienen necesidad de ley. Sabes lo que tienes que hacer porque te nace de dentro. El objeto de profesar en un monasterio es, por supuesto, el desarrollo espiritual, por conceptualizado que esté, y la integración de las cualidades humanas de cada persona en la potencialidad divina.
En el marco cristiano de referencia, llamamos a esto transformación en Cristo, queriendo decir con ello la lucha contra lo que obstaculiza un crecimiento humano genuino y la apertura a esta potencialidad para llegar a ser divino, ser iluminado o transformarse en Cristo. Expresiones todas que se refieren al mismo itinerario espiritual. La forma más extendida del cristianismo es el catolicismo. Más de 800 millones de personas están bautizadas dentro de la Iglesia Católica. Sus seguidores creen que la Iglesia Católica es la Iglesia que Jesucristo fundó. El Papa es reconocido como guía de la Iglesia Católica. El Papa y los obispos de la Iglesia Católica afirman la sucesión directa por nombramiento desde los apóstoles. A lo largo de su historia, el catolicismo ha detentado un gran poder religioso y político, primero en Europa y después a través de su obra misionera en gran parte del resto del mundo. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica levantó catedrales magníficas por toda Europa, como las de Notre Dame y Chartres, ambas en Francia, como testimonio del poder de Dios en la tierra. En el siglo XI hubo una división entre los creyentes cristianos de Oriente y los de Occidente. La facción occidental se quedó en la Iglesia Católica, mientras que la oriental se convirtió en la ortodoxa oriental, que afirma también descender directamente de Jesús y los apóstoles. La ortodoxia basa su vida en las tradiciones vivas que se remontan a Cristo y a los apóstoles. Las enseñanzas de Cristo y aquella proclamación de la buena nueva del nacimiento, muerte y resurrección de Cristo que se mandó proclamar al mundo entero. Por tanto, toda la vida de la Iglesia ortodoxa es, por una parte, una expresión de la acción de gracias, porque Dios haya enviado a su Hijo al mundo para redimir al hombre, para volver a poner al hombre en su sitio dentro de la creación y, por consiguiente, para restaurar la propia creación. Y por otra parte, la ortodoxia es ese movimiento hacia el reino de Dios inaugurado que Cristo ha establecido ya aquí y ahora, en la historia, en el tiempo y en el espacio, y que llegará a su plenitud con la segunda venida. Un aspecto central de la tradición de la oración en la Iglesia ortodoxa reside en la contemplación. Para el ortodoxo, la contemplación se debe entender en un sentido muy amplio. Es oración, es dominio de la mente y del cuerpo. Pero la contemplación se aplica en la vida. Por tanto, la contemplación y la oración no se reservan solo para la Iglesia, solo para el oratorio, solo para permanecer de pie frente al icono. La oración que la contemplación debe llevar a cabo en cada faceta de la vida, seamos padres, niños o trabajadores. Lo que somos en el mundo se convierte en vehículo, en medio para la contemplación. En el siglo XVI, durante una época llamada Reforma, tuvo lugar una nueva división en la Iglesia
y nacieron las sectas protestantes. Los seguidores de Martín Lutero, Juan Calvino y la Reforma inglesa, que se desarrolló con el rey Enrique VIII, fundaron lo que es hoy el luteranismo, presbiterianismo y la Iglesia anglicana. Como resultado de la Reforma, se desarrollaron otras muchas iglesias protestantes. Entre ellas están las ramas baptista, metodista, los cuáqueros y los unitarios. Creo que el Dios concreto, a cuyo lado uno elige ponerse, es una consecuencia de la propia historia y de la propia cultura. Yo soy cristiano, en parte porque soy negro, y porque la historia que mi pueblo y yo hemos vivido acepta el cristianismo, y el Dios que se revela por medio del cristianismo como un medio útil para sobrevivir a la realidad de la muerte, a la realidad de ser negro en una cultura blanca, a la realidad de ser descendientes de esclavos. Como hemos visto, el cristianismo es una religión con una tradición y una herencia ricas. Responde a las necesidades y creencias de gente de todo el mundo, con un amplio abanico de trasfondos culturales y étnicos. Todo comenzó con la vida y muerte de Jesús y el poder del amor y la compasión de esta persona por la humanidad.